Muy buenos días a la Embajada de Panamá. Veo que también tenemos saludos desde México. También Rodrigo Contreras de la representación de México ante Aladi. Creo que estamos listos para iniciar. Comenzamos, muy buenos días. Me es muy grato darles la bienvenida a la última conferencia magistral dentro del ciclo de conferencias Encuentros Creativos en el marco de la Rueda de Negocios de Industrias Creativas y TIC, que venimos realizando desde la LADI en conjunto con la UNTAC. A lo largo de estas semanas tuvimos la oportunidad de escuchar expertos y profesionales de excelencia, ya sea en el curso de claves para el éxito de las pymes de industrias creativas y TICs, que se llevó a cabo entre el 21 de julio y el 11 de agosto, con la participación de expertos de la UNTAC, la CAN y la LADI. Y ahora con el ciclo de encuentros creativos, donde tuvimos la oportunidad de deleitarnos con las anécdotas y visión de Gonzalo Moreira para crear un producto y aprovechar oportunidades de reinvención, pasando por la charla de Fabián Barros, que a personas como yo, de mi edad, abrió un mundo desconocido de la comercialización del arte digital y bienes culturales en la economía virtual. Y ayer tuvimos el gusto de recibir a Carolina Bicuart y Bárbara Pucci de la Fundación Compromiso. Hasta llegar el día de hoy a el título de la conferencia, Estándares Mínimos de Propiedad Intelectual para los Países de la LARI, a cargo de Esteban Santamaría, experto mexicano, que abordará, entre otros, la relación entre propiedad intelectual, economía creativa y cuáles son las pautas mínimas de protección en los países miembros de la LARI. Sin mayor preámbulo, voy a presentarles a nuestro expositor. Como les decía, Esteban Santamaría es un experto mexicano, maestro en Derecho de la Propiedad Intelectual de George Washington University, posgrado dentro del top mundial en el tema, para el que fue galardonado con la prestigiosa beca Fulbright. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Económico de la Universidad Autónoma de Puebla, graduado con la máxima distinción cum laude. Actualmente cursa el doctorado en Gobierno y Política, así como la especialidad en Propiedad Intelectual e Inteligencia Artificial por el Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Intelectual de la Universidad de Estrasburgo. Ha sido ponente y profesor en México y el extranjero en foros como el Banco Mundial. Ha representado a México y América Latina en actividades organizadas por instituciones como la UNTAC, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otras. Ha trabajado como consultor especialista en propiedad intelectual, innovación y economía creativa para el Banco Interamericano de Desarrollo, en su sede en Washington. También es director y fundación de CAINO, una ONG especializada en realización del análisis de alto nivel, así como de una firma de asesoría especializada en propiedad intelectual. Yo podría seguir hablando de las excelencias y de la experiencia, a pesar de su corta edad, de la juventud de Esteban, pero no quiero robarles más tiempo, así es que Esteban, bienvenido, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias, Mónica, me da muchísimo gusto verte otra vez y bueno, es porque me pinto las canas realmente, pero si no, sí se verían. La próxima vez me verán rubio, más curioso. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que la puedan ver. Sí, la vemos sin problema. Perfecto. Bueno, esta charla con la que terminan estas actividades relativas a economía creativa, que como seguramente todos saben, de los que están conectados, este es el año mundial de la economía creativa, trata de plantearles un panorama y voy a tratar de contarles a través de un par de historias cómo funciona, cuál es la relación en términos de propiedad intelectual y economía creativa. Entonces, traje algunos ejemplos, creo que es mucho más sencillo tanto para los creativos
como para los funcionarios públicos de los países que están conectados, entender de qué estamos hablando de este vínculo, de estos ejemplos, qué se puede hacer, qué han hecho otros, qué les funcionó, qué les salió mal, etcétera. Entonces, van a ser tres grandes temas que voy a abordar en la presentación. El primero es la relación. Quiero precisar cuál es este vínculo y cómo se da ese vínculo entre propiedad intelectual y economía creativa. Después vamos a responder o tratar de responder la pregunta de manera muy general, ¿cómo se protege la propiedad intelectual en los países miembros de la LADI? Y por último, terminaré con una historia sobre cuáles son los estándares o podrían ser los estándares mínimos de protección a la propiedad intelectual cuando se busca mejorar el ecosistema de la economía creativa en los países de la LADI o cualquier otro país, pero bueno, el enfoque será más hacia los países de la LADI. Así que empecemos por el inicio. A veces se sobreentiende que hay un vínculo sencillo, un vínculo muy obvio, pero en la práctica a veces no queda tan clara cuál es esa relación. Por lo tanto, básicamente la relación existe de la propiedad intelectual y la economía desde la definición, ¿no? Entonces, de acuerdo a una definición generada por Benavente y Matteo Grazzi, dicen que la economía creativa es el grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes culturales y servicios. Aquí algo muy importante, las ideas se transforman y eso es una regla general dentro de la propiedad intelectual, las ideas no son protegibles, no se pueden proteger ideas, forzosamente deben de estar materializadas, deben estar transformadas en el mundo real, ¿sale? Cuyo valor está o podría estar protegido por los derechos de la propiedad intelectual. Entonces, ahí es donde viene ese vínculo que pasa de la idea a una creación, esa creación que puede ser esto como una pieza de arte, esta pieza en el momento en el que toma la figura de un derecho de autor, por citar un ejemplo, en ese momento esta pieza ya puede también tomar un valor con el que yo puedo realizar una transferencia, puedo permitir que alguien de ustedes lo utilice, que me pague una regalía por utilizarlo, etcétera, ¿sale? Entonces, más o menos así a grandes rasgos es cómo funciona este ciclo. Ahora, estamos en tiempos de pandemia, entonces también quise traer un par de ejemplos de cómo se relacionan la crisis, la creatividad y la propiedad intelectual, porque al final son unas herramientas muy útiles que nos van a ayudar a poder tratar de salir adelante de la crisis que estamos viviendo en todos los países. Como ejemplo, el empleo directo a raíz de la crisis financiera mundial del 2008 se recuperó 60% más rápido en las industrias intensivas que generan mucha propiedad intelectual respecto a las que no generan mucha propiedad intelectual. Otro dato interesante, de acuerdo también con la OCDE, es que el número de solicitudes de patente a nivel global aumentó mucho más rápido después de la crisis de 2008 con respecto a lo que sucedía antes. Entonces, ahí hay muchas explicaciones, pero una muy sencilla, general, es que justamente esta idea de generar cosas que te hagan más competitivo en el mercado fue un incentivo para que muchas empresas y personas estuvieran invirtiendo en este tipo de actividades. Y dentro de unos minutos les voy a mostrar cómo es que se vincula el tema de patentes con la economía creativa, donde usualmente no se considera que exista un vínculo tan directo o natural. Y por último, la inversión en capital basado en el conocimiento se comportó resiliente durante la crisis de 2008. Ahí un paréntesis porque esto fue principalmente dentro de los países miembros de la OCDE, uno, y dos, no todos los países miembros de la OCDE mantuvieron este capital para continuar fomentando el conocimiento. No todos reaccionan igual, por ejemplo, como referencia, cuando Corea vive su crisis de 1999, que fue durísima, decide a qué le va a invertir, porque pues había una crisis, ¿no? De un problema con un tipo de empresas que se les conoce como la chaebol, que son estas empresas grandes y que estas empresas grandes subcontratan un montón y mucha gente, muchas industrias depende de estas grandes empresas. Corea decide, bueno, vamos a invertirle aquello que nos va a ayudar a corto, mediano y largo plazo a salir de este tipo de crisis y que no nos vuelva a ocurrir.
y deciden invertirle en tecnologías de la información y la comunicación y deciden seguir invirtiendo muchísimo en términos de educación y en términos de investigación y desarrollo. Y pues bueno, si ustedes revisan estadísticamente dónde estaba Corea a finales, mediados de los 90 y dónde está hoy, pues yo nada más veo mi celular que es un Samsung, por ejemplo, ¿no? Cuando hace 20 años ni siquiera, bueno, todavía no hay celulares, ¿no? Pero cuando empezó el mundo de los celulares no era precisamente la marca que tenías en la mente. Entonces, eso es un ejemplo de la relevancia de las tomas de decisiones oportunas y con una perspectiva a mediano y largo plazo. Y bueno, ¿cuál es el efecto de un creativo protegido? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de una película. Eh, un creativo protegido normalmente protege dos grandes cosas. Aquello que se ve, lo que vemos per se directamente en la pantalla, son las marcas, los personajes, los dibujos, la música, pero también ahí hay un universo de aquello que no se ve, como son los programas de cómputo, las composiciones musicales, los contratos de obra por encargo, los guiones, todo eso es parte de lo que debería proteger un emprendedor o una empresa creativa que esté trabajando en el sector. Queda como resultado, y aquí quiero precisar que este resultado que pongo acá tiene dos perspectivas. La perspectiva tanto para el emprendedor creativo como resultado, pero la perspectiva también para el gobierno, que también creo que ese es otro sector muy importante. Entonces, ahí es donde vemos esta relación de cómo el esfuerzo de un creativo impacta en los resultados del gobierno y cómo los esfuerzos de un gobierno impactan en los resultados de un creativo. Entonces, este primer resultado puede ser la generación de ganancias, regalías, y estas ganancias normalmente en la práctica sirven para poder reinvertir o inclusive para poder obtener un crédito o un préstamo, ¿sale? Y esto en consecuencia empieza a generar el pago de impuestos, de los cuales obviamente el gobierno se beneficia. Genera empleo, de lo cual se beneficia tanto el creativo como se beneficia el gobierno, ¿no? Pero además empieza a generar una aportación al Producto Interno Bruto del país. Y además eventualmente tiene un impacto en la marca país. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a identificar que Uruguay, México, los países miembros o cualquier otro, empiezan a desarrollar ese tipo de contenido. Entonces yo empiezo a ver, sea película, sea música, lo que ustedes quieran. Y por lo tanto, también colateralmente empieza a generar la visibilidad de la economía creativa, sobre todo a nivel interior. Entonces, para el creativo es más fácil que se muevan sus productos porque la gente empieza a conocer más sobre el tema de economía creativa, y para el gobierno también es más fácil empezar a poner atención en términos de presupuesto, en términos de agenda pública, legislativa inclusive, el hecho de que tenga más atención y visibilidad a la economía creativa. Entonces, esto se vuelve cíclico, donde el creativo, el sector privado, ya sea el emprendedor o la empresa, y el gobierno se terminan beneficiando mutuamente de este tipo de esfuerzos. Ahora, lo que les decía hace un momento, en la práctica muchísimas veces es común que hablemos de que la propiedad intelectual, perdón, la economía creativa, centra su atención en los derechos de autor. Y al principio les hablaba sobre el aumento del número de patentes. Entonces, ¿cómo es que se vincula una materia de derechos de autor y economía creativa con la economía creativa? Aquí, a ver cuántos de ustedes recuerdan este ejemplo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Todos lo tienen presente? Bueno, seguramente sí. Este paso, que se hizo el paso antigravedad, muy famoso a nivel internacional, generó N cantidad de mitos. De hecho, cuando estaba armando este PowerPoint, le encontró una nota de un medio de X país en el que del año pasado donde decía, oye, ¿cuál es la historia detrás del paso antigravedad? ¿Qué fue lo que provocó que Michael Jackson lograra este efecto, no?
Y es muy interesante porque realmente es un secreto que no es secreto y que además ya tiene muchísimos años que se sabe la realidad. Y la realidad es de que detrás de esto hay algo que yo denomino como invenciones creativas, en la que, como se dan cuenta, es como una especie de calcetín duro, rígido, que se coloca dentro del zapato. El zapato aquí abajo tiene una pieza que también se pega al piso, pero esto es como una espinillera de fútbol, seguramente todos ubican, una espinillera de fútbol, rígido, de manera que cuando Michael se agacha, se inclina de esta manera, esta presión que ejerce sobre el tobillo, pero tiene una base rígida, le permite inclinarse y no caerse porque también esta base de aquí está pegada. Entonces, la respuesta fácil, muchos me decían, es que se pone un clavo, sí, pero no es suficiente para poder inclinarte de esa manera. Entonces, el otro elemento clave, es justamente esta parte de acá. Entonces, aquí hay una patente, es un método para crear una ilusión antigravedad donde uno de los tres inventores es justamente Michael Jackson. Entonces, ustedes leen la patente, viene la instrucción de inclusive cómo tienes que poner los brazos, cómo tienes que pararte, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se vincula el tema de patentes con el tema de economía creativa, donde a veces no se ve ese vínculo de manera tan obvia. Bueno, vamos a abordar el segundo tema. ¿Cómo se protege la propiedad intelectual en América? ¿Cómo se protege la propiedad intelectual en los países de la LADI? Esta no es una pregunta menor ni muy sencilla de responder, pero es muy importante tanto para los gobiernos como para los emprendedores creativos. Porque aquellos que están buscando exportar, aquellos que están buscando tener un impacto, que hoy es muchísimo más sencillo que antes, hoy yo puedo hacer mi canal de YouTube, generar contenido, y ese contenido lo puedo hacer en México y lo pueden ver en Brasil, lo pueden ver en Argentina. Entonces, ¿cómo es que se protege? Y hoy toma mucho más relevancia que antes el tema. Bueno, primero hay que tener claro que no todo se protege igual ni de la misma forma. Aquí estoy yo viendo todo un curso de propiedad intelectual, ¿no? Pero hay tres formas generales, ¿no? La primera puede ser a través del registro, y aquí es donde por ley, que básicamente es el caso de todos los países de la LADI, es necesario realizar un trámite, un registro, para que la autoridad te reconozca la existencia de ese derecho, que es el caso comúnmente marcas, patentes, por citar unos ejemplos. Hay otro grupo que es aquellos en los que no se necesita realizar un registro para que tú tengas una titularidad. Sin embargo, la ley sí reconoce la existencia de esas figuras, aunque tú no hagas el registro. Dentro de ese mundo se encuentran los derechos de autor y el secreto industrial. Aquí hago una pausa muy breve, rápida, para decir que en el caso del derecho de autor, hay un tratado internacional que establece que no es necesario realizar ningún trámite para que tu derecho de autor ya esté protegido desde que tú lo creas, desde que tú lo materializas. Sin embargo, la viabilidad de hacer un registro ante la Oficina Nacional es muy buena porque termina otorgándose a ti como creativo un título de una autoridad, un documento en el que es como una especie de fe pública, para que diga, aquí vino Mónica, me trajo esta obra que dice que es de ella en tal fecha. De manera que tienes una especie de prueba que te puede servir en caso de un juicio. Pero sobre todo, si tú estás realizando actividades de intercambio comercial con estas obras, es muy común en la práctica que el creativo, que la persona o la empresa interesada en comprar tu película, tu guión, tu pintura, quiera tener una copia de ese registro. Entonces, también en la práctica normalmente es muy recomendable por estas actividades comerciales que se realice el trámite de registro, la inscripción, dependiendo del país. Y por último, es una opción para combinar ambas, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, tienes un libro como Harry Potter, supongamos que lo registras o no lo registras, pero per se ya existe, y después de ahí, de ese libro, empiezan a surgir un montón de personajes, como fue el caso de Harry Potter. No es para esta presentación, pero tengo otra en la que explico que, bueno, de aquí surgen juegos, videojuegos, cortometrajes, libretas,
libros, o sea, salen un montón de cosas, de estampitas, paletas de hielo, salen muchas cosas. Entonces, ahí es donde combinan estas figuras que aquí mencioné previamente. Y bueno, siguiendo, no todo igual, en el caso de la LADI no todo se protege igual. Y bueno, hay países donde todavía el trámite casi, tanto en Aladi como América Latina y el Caribe, básicamente todo se tiene que hacer de manera física. Entonces hay que ir a la oficina, hay que hacer el trámite, etcétera. Creo que no, o sea, siempre ha sido una especie de barrera, pero especialmente hoy con la pandemia, este tema de que solo se ofrezca un servicio físico, sí se volvió un problema porque muchos creativos se vieron pues, en problemas al no poder realizar sus trámites porque las oficinas estaban cerradas. Tenemos el caso de otro grupo de países que ofrecen el servicio preponderantemente en línea. Y entonces básicamente casi todos los trámites y en algunos casos todos los trámites de inicio de registro ya los puedes hacer completamente en línea. Entonces, estos, pues obviamente han sido muy buenos, con buenas, cosas malas, porque no todo el mundo está familiarizado con los trámites en línea, pero en términos generales, al menos borra la barrera de entrada que deja el trámite donde es únicamente físico. Y por último, la Y combinación de antes de ambas. que, perdóname que te interrumpa, Esteban, Claro. antes de tu último acotación, Jacqueline nos pregunta si existe una oficina para inscribir a nivel internacional o debe hacerse en cada país. En la primera clase nos dijeron que nos hablaron de una oficina en Inglaterra. No sé si tú quieres hacer el registro que habría entiendo yo que son de derechos de autor. Explicar un poco la diferencia entre un registro a nivel internacional y los registros que son nacionales. Claro. Lo primero, digo, es una respuesta que me puedo expandir 2 horas, pero en términos generales, la regla, o sea, la regla general es que per se va a depender del tipo de figura. Es diferente una marca de una patente que un derecho de autor. Segundo, en la mayoría de las figuras, la protección es únicamente territorial para el país en el que se realiza el trámite. Hay casos excepcionales, como el caso de la Unión Europea, donde tienen una marca comunitaria. Y entonces ahí sí puedes realizar el mismo trámite, puedes realizar un solo trámite con efectos en todos los países. En el caso de México, el caso de la LADI, no existe esa figura per se, entonces sí tendría que hacerse país por país. Ahora, en el caso del derecho de autor, la regla general es que desde que tú creas la obra, está protegida básicamente en tu país y en todo el mundo. Ahí el tema de la barrera, la regla general es que no hay no hay un requisito, mientras el país, el que ustedes digan, haya sido o sea parte de la Convención de Berna, la obra está protegida desde su creación. Sin embargo, en la práctica, reitero, lo ideal es realizar el trámite de registro ante la oficina. En la práctica, lo más común, sobre todo porque en términos de negocios así sucede, es que si yo hice mi obra en Uruguay y quiero comercializarla en México, normalmente la persona quien quiere adquirir la obra te va a pedir que también hagas el trámite de registro en México. En teoría no sería necesario, pero en la práctica sí es muy común. Entonces, en conclusión, va a depender del tipo de figura y va a depender del caso concreto. Pero como regla general, no hay un trámite único que te proteja todo, a excepción del caso de derechos de autor, pero per se, insisto, no es un trámite. Es la regla que desde que tú la creas se considera protegido. Sin embargo, ¿cuál es el problema en la práctica? Que si yo digo que esta obra la creé en 2015, imagínate que hago un cuadro. A ver si, primero, aquí hay un cuadro y aquí le pongo 2015 y de repente llega alguien y hace el mismo cuadro y le pone, y lo hace hoy, que es 2021, pero le pone el año 2000, va a haber un problema, porque entonces se trata de mi palabra contra la de esa persona. Entonces, aquí es donde toma mucha relevancia a veces el tema del registro, porque entonces yo tengo que en 2015 la autoridad de derechos de autor del país que tú quieras me emitió un documento
donde certifica que el 2015 yo llegué con esta obra. Si esta persona que hizo y según lo hizo en el 2000, no tiene ese documento, bueno, pues ahí va a tener la carga de la prueba en caso de un juicio, va a caer sobre esta persona. Entonces, ahí es donde choca quizá un poco el tema de no necesario hacer el registro, pero sí lo ideal de hacer el trámite administrativo para hacer esa inscripción o registro, depende del país, a veces le cambian el nombre. Bueno, continúo. Y por último, ofrecen el servicio en línea únicamente para ciertos elementos, pero no ofrecen. Hay algunos países, por ejemplo, que no ofrecen el servicio en línea de derechos de autor. Y reitero, tristemente es un problema porque en la práctica hay empresas que piden este documento de acá y como la Oficina de Derechos de Autor cerró por el tema de la pandemia, pues resulta que se paró todo el tema de economía creativa. Entonces, ahí es también un esfuerzo que ojalá varios países empiecen a realizar para tratar de estandarizar este sistema de registro en línea o al menos el aceptar el registro que se haya hecho en otros países, cosa que si suceda, por ejemplo, Colombia tiene el registro en línea de derechos de autor, a lo mejor un país que no lo tiene puede llegar a ser válido ese registro, insisto, sin meterme en los detalles técnico-jurídicos, ahí es donde hay un punto débil en la región para hablar de protección a la propiedad intelectual. Y por último, voy a platicarles sobre los estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual enfocados hacia la mejora del ecosistema de la economía creativa. Este último apartado lo diseñé para irles contando una historia. Creo que, insisto, es más sencillo explicar porque además hay ciertos estándares mínimos que ya se cumplen porque los países miembros firmaron ciertos tratados internacionales, entonces básicamente todos los cumplen, pero hablando específicamente con un enfoque hacia la economía creativa, ahí es donde a lo mejor vale la pena ir generando ciertos estándares mínimos que permitan a los países de la LEDI tener un estándar que mejore este ecosistema creativo. Y entonces viene una pregunta. No estoy seguro si yo puedo checar el chat, pero si es que alguien puede decirme quiénes creen que son los países que ocupan el top 3 de mayores productores de películas en el mundo. Yo estoy pendiente del chat y todavía tenemos ahí. Lorenza dice Nigeria, India, Estados Unidos, India, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, India. Sí, la primera era Nigeria, okay. India, Estados Unidos. El común denominador es Estados Unidos, India, Francia, Francia, Bretaña, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña también. Muchas gracias, querida Mónica. Sí, pues hay un tema bien interesante alrededor de esto. Resulta que uno de los países que está en el top es un lugar en el que la industria cinematográfica se llegó a transformar en la segunda fuente de empleos, solo detrás de la agricultura. Perdóname que te interrumpa, pero tenemos una participante que pone a México en segundo lugar. Estados Unidos, México, India. Muy bien. ¿Quién es ella? Porque ya me cae bien. Patricia Lardizábal. Muy bien, gracias, Patricia. Bueno, es considerada como un indicador ya para medir el PIB en este país. Ha llegado a producir hasta 50 películas a la semana y alrededor de 1,200 filmes al año. Sin meternos al debate de qué tan buenas son las producciones, pero bueno, ¿no? Y generó en promedio 1 millón de empleos relacionados directa o indirectamente con la industria cinematográfica. Sin embargo, de acuerdo a un cálculo realizado por Banco Mundial, y Eric O, que es un asesor del gobierno norteamericano, derivado de la piratería y las malas prácticas,
sobre todo relacionadas con la propiedad intelectual, se estima que se ha llegado a perder hasta 1 millón de empleos. Y entonces nos habla de que por un lado es el boom y algo fantástico el tema de economía creativa y la industria cinematográfica, pero por otro lado pudiese ser muchísimo más. Básicamente lo que nos dicen es que está a la mitad de su potencial. Bueno, este país se llama Nigeria es hasta hace 2, 3 años era el segundo mayor productor de películas en el mundo. El primer lugar era la India con Bollywood, el segundo lugar Nigeria con Hollywood y el tercer lugar era Estados Unidos con Hollywood. Hoy sé que China ya está ahí metiéndose también en la batalla, entonces, pero bueno, para fines prácticos es un país muy interesante. Entonces, voy a tomar esta historia de cómo fue transformándose un país que a lo mejor para nosotros nos sorprende por toda la inestabilidad económica, la inestabilidad política, la inestabilidad cultural, porque es más o menos reciente para todos los antecedentes que tiene Nigeria. Verlo aquí es un fenómeno bien interesante para América Latina y el Caribe, porque además, con relación a los países de la LADI, no es un ejemplo que estoy trayendo como de primer mundo que se ve un poquito complicado o lejano, ¿no? Y entonces, aquí hay unos problemas, efectos y buenas prácticas que les quiero compartir y que creo que pueden servir como referencia para la LADI. Uno de los problemas es que había muy poco registro de obras. Cosa que es difícil saber en América Latina y el Caribe, en la LADI, porque hay poca información estadística como para verificar si son pocas o muchas, pero hay mucha gente que no hace registro y hoy hay menos por el caso que les conté de los países donde no tienen la posibilidad de realizar el trámite del registro, sobre todo de obras, en línea. Y entonces, esto genera una falta de datos oficiales, lo cual es un problema porque, por un lado, al momento de querer diseñar políticas, no tenemos datos para saber hacia dónde dirigir la pinza, ¿no? La flecha. Pero además, es un problema a la hora de querer demostrar la titularidad. Ya les puse el ejemplo de por qué es útil realizar el trámite. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, implementaron un servicio de registro de propiedad intelectual en línea, que ha funcionado muy bien, y además hicieron toda una campaña de divulgación y explicaban por qué es importante realizar ese registro. Ya no sirve que aunque lo tengas, pero si la gente no lo ve, pues no sirve. Entonces hicieron toda una campaña de divulgación muy intensa en el país. Otro problema, por ejemplo, fue la falta de inversión. Como efecto, había películas y todavía hay muy mala, muy poca calidad. Y pues bueno, ahí crearon, por ejemplo, un fondo de apoyo, que le llaman el Nolly Fund, pero además empezaron a crear ciertas políticas públicas en materia de propiedad intelectual que son y han sido como muy útiles en toda la estrategia de promoción de la economía creativa, porque por un lado tratan de profesionalizar al sector involucrado, a los creativos, tratan de profesionalizar a la parte jurídica, a los abogados, tratan de profesionalizar a las empresas y tratan de profesionalizar al gobierno en sí para generar un mejor ecosistema alrededor de la economía creativa. Otro de los temas también es la falta de registro de contratos y en mi experiencia es algo muy común en países de la LADI, es muy común que no se registren los contratos. Hay países que en la ley dice que sí se tienen que registrar como muy claro, hay otros donde se considera de manera muy general, pero en la práctica no se hace y pues bueno, eso generaba como problemas la comprobación de las licencias, obviamente en los juicios era una bronca porque era como un choque de chismes de él me dijo, yo te dije, pero me prometió, pero no hay evidencia. Pues, era todo un show. Y entonces empezaron a hacer obligatorio en términos administrativos y legislativos de registro de los contratos y empezaron también a hacer una campaña de divulgación donde decían por qué es importante hacer esto. Entonces, si se dan cuenta, el tema de divulgación es muy importante para lo que ellos estuvieron haciendo. Otro es que había una poca colaboración. La realidad es que desde que surge Nollywood, o los inicios de Nollywood a principios de los 90,
básicamente el gobierno se involucra hasta por ahí del 2008, 2012, o sea, casi 20 años después. Entonces, y eso cuando ya se dieron cuenta de la relevancia de la economía creativa para el país. Y entonces, pues no había políticas públicas importante ad hoc, que eso creo que es muy importante, no copiar y pegar, no sacar de la manga, o sea, políticas ad hoc. Y bueno, dentro de las medidas, por ejemplo, se creó un organismo que le llamaron el Cuarteto Regulador de la Industria Creativa, el cual era administrado por la Oficina de Derechos de Autor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque supone ellos tienen mucho conocimiento de la materia. Y otro de los temas muy fuertes también aquí es el tema de piratería. Eso sí ha sido un problema muy fuerte porque hace que, como yo sé que voy a perder mi inversión muy rápido, mejor no le invierto. Y entonces es el motivo, una de las explicaciones detrás de la poca calidad que aquí mencioné de las películas, tiene que ver con esta parte de acá. Porque yo invierto, pero mi recuperación del dinero es, digamos que quedo tablas casi, ¿no? O sea, mi ganancia es mínima. Entonces tengo poco capital para poder generar mejores producciones y las empresas grandes no están dispuestas a financiar o a los bancos a dar préstamos porque saben que la capacidad de recuperación va a ser mínima, justamente por el tema de la piratería. Entonces, aquí hay un caso interesante que se llama Iroko TV, que es como una especie de Netflix, pero solo para películas de Nollywood de africanas, que le ha ido fantástico. Entonces, es un tema ahí interesante porque además, y hay un paréntesis, uno de los efectos de esta economía y de todo esto es que se generó una cultura como de orgullo nigeriano. Y entonces, de orgullo africano, perdón. La gente en África le encanta ver este tipo de películas, de cultura y demás. Entonces, este tema también ha sido interesante porque muchas veces prefieren ver una película de estas, aunque sea no la mejor, a ver una película de Hollywood o de India o de algún otro país, porque ellos no se sienten tan familiarizados con esos temas. Entonces, este vínculo cultural donde abordan temas culturales, de religión, de historia, etcétera, son bien interesantes. Y pues bueno, aquí vino un trabajo de profesionalización de jueces y funcionarios y también una campaña de divulgación e incautación. Entonces, como se dan cuenta, todas estas de acá pueden ser consideradas tanto en algunas cosas por los creativos y en algunas otras también por los países miembros de la LADI. Y bueno, para ir cerrando, aquí les traje 4 buenas prácticas muy generales de las muchas que puede haber. Reitero, el tema de registro en línea funciona, ya hablé el caso de Colombia, Perú, que ya ofrecen en las regiones este tipo de servicio. Esto tiene como consecuencia un aumento en el número de obras tanto identificadas en términos estadísticos como registrados. Si ustedes entran a la página de estadística de Colombia, es interesante porque ahí pueden ver más o menos cómo van en términos de datos. Y ustedes pueden calcular en un rango de tiempo el número de registros en línea cuando recién se abrió el servicio, comparación al registro en papel y lo comparan con el que ya hay hoy en línea con relación al papel y es un giro de 180 grados, ¿no? Entonces es bien interesante esa parte. Obviamente hay negocios más seguros y mejora de práctica empresarial. Entonces esto también es muy útil para los creativos. El costo de protección. Muchas veces, en mi experiencia, sobre todo en el área de derecho de autor, puede llegar a ser una barrera de entrada. Entonces, por ahí hay ciertas prácticas interesantes. Por ejemplo, hay descuentos en el registro de cierto tipo de obras. El precio es muchísimo menor. Y en algunos casos hay países, por ejemplo, creo que es Argentina, si no me recuerdo, que te dice que el primer trámite que hagas va a ser gratis. Y ya lo que siga ya va a tener un costo. Pero como ese primer trámite para que te animes, para que te familiarices, no va a tener un costo. Entonces, este también se me hace interesante. Otra buena práctica es el trabajo de educación y divulgación. Esto que hace la LADI definitivamente no es un trabajo menor. Y a veces como que parece que no es tan importante estar hablando y compartiendo estas historias, pero en la práctica la realidad es de que cuando ustedes ven y revisan los casos de éxito y las lecciones aprendidas de países con más experiencia y con una economía creativa más consolidada, se dan cuenta que de principio a fin el trabajo de divulgación, de educación, no ha parado. Entonces, por ejemplo,
Reino Unido me encanta porque tiene un portal que como muy sencillito, donde te da un ABC muy general, no, quizá no es como para que ya llegues a hacer un negocio, pero al menos para que entiendas lo básico de la propiedad intelectual. Entonces, le invirtieron en esta parte de divulgación muy, muy interesante. Por ahí también Honduras está haciendo algo bien interesante con su organismo encargado de economía naranja, muy interesante porque suben videos cortitos y explican de manera bien cortita qué es esto, qué es lo otro, cómo se relaciona. O sea, todo eso al final sí termina teniendo un impacto muy, muy importante, sobre todo para quienes no están familiarizados ni con economía creativa y menos con el tema de propiedad intelectual, ¿no? Y obviamente hay publicaciones sobre cómo ganarse la vida en temas de economía creativa. La UNPI publicó algunos muy buenos, son fantásticos. Ya algunos son bastante viejos, ya no están como tan con el mundo digital que hoy tenemos, pero creo que ese trabajo, si se hace en los países de la LADI, estaría fantástico porque es know-how muy útil. Y el tema de lucha contra piratería, ¿no? Moldova hizo un trabajo muy bueno, hizo un observatorio en el que participa el sector privado, público y además también los creativos y la academia, como para tratar de reducir este problema de la piratería y abordarlo pues desde todos los enfoques, ¿no? Yo sé que no es fácil para América Latina, sobre todo pues cuando económicamente sabemos que no es el estándar más alto en todos los países, pero bueno, de todas formas es un tema que genera eventualmente problemas para la región. Y ya para terminar, aquí hay un fenómeno que está muy reciente, pero empieza ya a darse seguramente en los países de la LADI, y es el tema de inteligencia artificial. Y digo que ya llegó la LADI porque indirectamente ya lo podemos ver y acceder. Uno de ellos es este caso que algunos de ustedes quizá ya lo habrá visto, que es el de Next Rembrandt o el nuevo Rembrandt, el siguiente Rembrandt, que en términos generales unos ingenieros y unas empresas hicieron la pregunta si Rembrandt estuviera vivo, después de más o menos 300 años de su muerte, pero si estuviera vivo, ¿cuál sería el siguiente cuadro que pintaría? ¿Y a quién pintaría y cómo luciría ese cuadro? Y entonces desarrollaron una inteligencia artificial que analizó todos los cuadros de Rembrandt, todas las características de Rembrandt. Búsquenlo en YouTube o aquí está la página, la pueden ver acá. Está buenísimo el video para que lo puedan ver. Y entonces, cuando desarrollan ya la inteligencia artificial, la dejan que funcione sola y la inteligencia empieza a trabajar y da un resultado y te dice, lo que Rembrandt hubiese pintado si estuviera vivo, seguramente hubiera sido un hombre entre los 30 y los 40, con un sombrero, con bigote, con una túnica negra, etcétera, etcétera, ¿no? Y después desarrolla el cuadro y el resultado es este de acá. Una vez que el algoritmo, que la inteligencia desarrolla el cuadro, lo manda a una impresora 3D y la impresora 3D lo genera. Quiere decir que per se no hay un pincelazo detrás y no hay un humano detrás de absolutamente nada de lo que percebemos. Indirectamente sí lo hay porque los programadores, los diseñadores y algunos curadores de arte están detrás de la selección de cuadros y bla, 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 pero bueno, en términos generales, detrás de este cuadro no hay ningún humano. Otro es un caso más o menos reciente también, de Emond de Bellamy. Es un cuadro que fue vendido en casi $500,000. Se le considera como el primer cuadro pintado completamente sin ninguna base previa de una inteligencia artificial. Aquí también está la fuente, pueden buscarlo en internet. Y está bien interesante también cómo funciona este cuadro, porque ustedes saben, en temas de arte esto es muy subjetivo, pero es muy interesante ver esto. Y esto nos lleva a un efecto que seguramente ya está pasando en América Latina, en los países de la LADI, que es la co-creatividad, que es cuando yo trabajo, como ahorita, o sea, de alguna manera yo utilizo este pincel que tengo para poder escribir acá. La diferencia es la función que ya tiene a la hora de crear cosas. Entonces es un tema muy interesante porque cuando hablamos de co-creatividad en términos de inteligencia artificial, quiere decir que la inteligencia artificial está participando dentro del proceso creativo, cuando históricamente el proceso creativo se ha limitado únicamente al hombre, al humano.
De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, el Estatuto de Venecia de 1474, más o menos, si no me recuerdo, que se le considera como el primer gran documento que regula el tema de propiedad intelectual, ahí lo deja claro, ¿no? Como que el tema ahí es que solo un humano, un hombre puede llegar a ser titular o sea, puede ser el creador y por lo tanto titular de un derecho de autor. Curiosamente, al mismo tiempo, por esos mismos años, Da Vinci creaba robots y hablaba de robots que ayudaran al humano y que hicieran tareas de los humanos. Entonces, es un fenómeno que lleva ahí muchos siglos, pero es hasta hoy que ya podemos estar hablando per se. Aquí derivan muchas preguntas de quién es la propiedad intelectual. ¿Hay propiedad intelectual? ¿A quién le pagamos? O sea, hay mil preguntas sin responder detrás, pero bueno, lo pongo sobre la mesa porque hoy seguramente en algunos de los países de la LADI ya se están trabajando en creaciones dentro de la economía creativa en las que la inteligencia artificial está participando. Y pues bueno, con esto termino mi presentación. Espero que haya sido bastante útil y curioso e interesante para ustedes. Y pues bueno, dejo ahí el correo si en algún punto necesitan algo. Estamos trabajando algunos temas en la organización que seguramente les pueden ser de utilidad. Tenemos ahí un banco de datos interactivo de Big Data sobre economía creativa, etcétera. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo y felicidades a la LADI también por el esfuerzo de organizar este trabajo que, insisto, no es cualquier cosa. Perdón, te estaba sin el micrófono. Decía muchísimas gracias, Esteban. Estamos recibiendo los pedidos del enlace donde quedará esta conferencia de YouTube. Ustedes saben que tenemos la plataforma Pymes Latinas, ahí también va a estar registrada esta conferencia. Todos los participantes agradecen. No sé si tienen la posibilidad de preguntas adicionales. Si es que es así, yo invitaría a los participantes a escribir rapidito ahora para aprovechar estos pocos minutos que nos quedan, porque como efectivamente señalaste, uno puede quedarse conversando horas, pero el tiempo pasa volando y nosotros tenemos limitaciones en cuanto a la puesta al aire de esta conferencia. Como decía aquí, lo que estoy leyendo son expresiones de agradecimiento, dice excelente, muchas gracias desde Uruguay. Muchas gracias, muy interesante y clara la presentación. Hay una pregunta que hace Rodrigo que dice, ¿cuál consideras es el principal reto que hay en los países de la LADI para impulsar las economías creativas? Es una pregunta difícil. Yo creo que lo pondré de manera muy amplia y de ahí derivan cosas, ¿no? El primero o el principal para mí es quizá la necesidad de diseñar políticas públicas ad hoc en las que se aborden los diferentes temas involucrados dentro de la economía creativa. Definitivamente el tema de propiedad intelectual es uno, porque si no hay títulos de propiedad, eso termina siendo un freno para incentivar o desincentivar a los creativos si no hay un respeto por mi creación, por lo que yo haga, y no puedo yo obtener una regalía, que ese es el talón de Aquiles de lo que pasó en Nigeria, como les demostré, que hay ganancias, pero luego ya no tantas, y entonces como que no puedo crecer más allá. Entonces sería estas políticas públicas abordando temas de propiedad intelectual, temas definitivamente de información estadística, cuántos hay, dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos, para dónde vamos. Esto también es muy importante. El tema legislativo también es muy, muy, muy importante. Pocos países tienen legislaciones enfocadas a temas de economía creativa. La mayoría ven el tema de economía cultural solo como la parte cultural y desde esta perspectiva más romántica y no desde la perspectiva de negocio. Entonces creo que la parte legislativa también es importante. La parte administrativa también definitivamente es como súper importante. Porque pues se quedan de fuera temas como el tema, como lo que acabo de decir sobre el registro en línea. Entonces creo que insisto, una gran política
pública con intereses de todos los países de la LADI y que se vayan haciendo pequeñas políticas alrededor para generar un solo programa. Eso yo creo que sería el reto más grande. Hace un momento hablabas tú esto de mercado. ¿Crees que realmente podemos hablar de un mercado intrarregional en la economía creativa? Porque hay esta idea de que la economía creativa es más bien local y no tiene poco potencial para internacionalizarse. No sé si nos puedes apoyar con algún ejemplo de esta posibilidad de expansión y de comercio, lo que tú decías de la capacidad de ver esta economía desde la perspectiva de comercio me pareció muy interesante. Yo creo que ejemplos muy prácticos ahorita. Si ustedes se meten a YouTube, de repente van a ver que por la pandemia empezaron a haber un boom de canales de YouTube. Y entonces de repente ven a un creativo mexicano contando historias y teniendo seguidores y teniendo comentarios y gente que compra sus shows en línea de cualquiera de los países de la LADI y viceversa. Entonces creo que algo que ha venido a modificar para bien la pandemia es a volver a quebrar muchas de estas barreras que se empezaron a generar como en los últimos 20, 30 años y que hace 30, 40 años no existían tan notables como de repente se volvieron. Ejemplo, Mónica, si yo te pregunto quién es el Chavo del Ocho, seguramente sabes quién es el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, durante muchos años sí no hubo per se tantas barreras como de repente empezaron a verlas. Entonces, definitivamente se puede crear una línea de una cadena productiva entre los países de la LADI. Cada país tiene sus fortalezas, cada país puede aportar cosas nuevas. Hablamos el mismo idioma, más o menos tenemos una cultura muy similar. Y entonces, si en países como Europa, que además de las diferencias culturales, ideológicas, lingüísticas, pues tienen además conflictos históricos pues armados, ¿no? Entonces es un tema interesante que nosotros per se no tenemos. Entonces, sí se puede hacer, por supuesto, armar ciertas cadenas donde sucede hoy con productos como la manufactura de carros, que este país pone tal cosa, este país pone esta cosa, este país pone esta cosa, y lo mismo puede ir sucediendo. Y hoy lo vemos con producciones de empresas como Netflix, HBO, yo sé que también Disney Plus, sé que también está empezando a generar aquí contenido en el que pues hoy te traes actores de Colombia para hacer papeles mexicanos, viceversa, ¿no? Hoy controlas y vas generando ese talento. Entonces, si hay un vínculo ya que se está empezando a romper, entonces definitivamente hay maneras de ir generando, de ir partiendo el pastel, ¿no? O sea, no es que yo me quiera atragantar el pastel porque me voy a enfermar y además no me lo puedo comer todo, ¿no? Entonces, creo que sí hay maneras de definir el pastel e ir viendo a quién le gusta la parte de chocolate. Yo no soy tan fan de la orillita de queso, entonces a lo mejor Mónica sí, y entonces nos vamos dividiendo de manera el pastel, pero sí debe de partir de una caracterización y delimitación, y obviamente pues de la voluntad de todos los países. Entonces aquí el trabajo de la LADI, por ejemplo, pues es fantástico para ese esfuerzo. Gracias. En esto me parece que Rodrigo resume muy bien el sentimiento, ¿no? Rodrigo dice, muchas gracias, gran reto para todos los países, cuestión que nos permita ser un hub exportador de este tipo de bienes y servicios. Y bueno, dentro de la LADI estamos justamente para ponernos al servicio de los países que tengan esa voluntad de crear ese hub exportador dentro de lo que tú mencionabas antes, ¿no? La capacidad de ir creando, de armar piezas, de juntarse, de compartir. Sin duda, el, el, el idioma se enriqueció mucho con por ejemplo, con las películas mexicanas. O sea, no hay, yo creo que no hay país en Latinoamérica que no conozca dichos tradicionales mexicanos a raíz de las películas, de las telenovelas, o el hecho de que en los pueblos más apartados se escuche rancheras también habla de esa
ese contacto a través de las industrias creativas. Finalmente, Lili Álvarez dice, muchos empresarios creativos ya trabajamos dividiendo el pastel. Es maravilloso que se pueda hacer internacionalmente. Y era un poco también eso que yo decía, ¿no? ¿Cómo nos apoyamos para que ese pastel sea dividido a nivel internacional? Estamos ya casi sobre la hora. No sé si Esteban, tú quieres hacer unas reflexiones finales. Gracias, Mónica. Pues uno, pues yo creo que mi mensaje para los países, sé que la Lady ya está sensibilizado con el tema, y de ahí el motivo de traer un ejemplo como el de Nigeria y no traer un ejemplo como el de Hollywood, ¿no? De un país que a pesar de las dificultades que nosotros mentalmente y las limitaciones le veíamos a un país como Nigeria, de repente se transformó en lo que les mostré que se transformó. Entonces, a pesar de la inestabilidad política, económica, inclusive lingüística, cuando empezó el fenómeno de Nigeria, de Nollywood, alrededor del 30% de la población hablaba el inglés, que era el idioma oficial. De hecho, la primera película que se considera de Nollywood ni siquiera fue en inglés. Entonces, a pesar de todos esos problemas, eventualmente se pudo transformar. Entonces, América Latina y el Caribe me parece que ahorita tiene muchísimas mejores condiciones, los países de la LADI, como para crecer hasta donde se pueda, ¿no? Y donde nos digan que no, pues vamos más arriba. Entonces, creo que sí se requiere de mucho esfuerzo, pero definitivamente la posibilidad existe. Entonces, eso es mi mensaje, que no, el límite nos lo ponemos nosotros, como emprendedores o como mexicanos o como latinoamericanos, ¿no? Pero no hay un límite más allá del que nosotros nos estemos determinando. Y pues muchas gracias, a Naradi, y felicidades por el esfuerzo, un excelente trabajo. Muchísimas gracias, Esteban. Sí, creo que el mensaje final es que recordemos, somos 230 millones, entonces tenemos mercado suficiente, es cuestión de poder tener esas ideas, de tratar de llegar a ese mercado que está ahí, esperando ser redescubierto o descubierto en algunas áreas. Nuevamente, gracias a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, Esteban, y tengan todos ustedes muy buenos días.